Gracias, Señor, porque nos permites estar aquí en comunión como hermanos, Señor. Bendito Dios, te pedimos que dispongas nuestros corazones, Señor, para poder recibir tu palabra, Señor. Que en esta tarde, Padre, podamos, Señor bendito, ir, Señor, rendidos a ti, Señor, en arrepentimiento y que tu palabra, Señor, que es verdad, Señor, que tú la mandas a través de tus siervos, Señor, se siembre en nuestros corazones, Señor. Prepáranos, Padre, como una tierra fértil, Padre, para recibir tu palabra, Señor. Y no solo recibirla, Señor, sino realmente escucharla, meditarla y ponerla por obra, Señor. Te damos gracias, Padre, porque sabemos, Padre, que tú eres un Dios de misericordia, de amor y que nos permite, Señor, ir al arrepentimiento, Padre. Tú nos has hablado durante todo el día, Señor. Te pedimos, Señor, que no nos hagamos sordos, Señor, sino que atendamos a tu voz, Señor, y vayamos todos al arrepentimiento, Padre. Te damos la gloria a ti, te lo agradecemos, Señor, en el nombre poderoso de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Nuevamente, mis amados hermanos, les pedimos de favor, se pongan todos de pie. Por reverencia al Señor, vamos a entonar himnos de alabanza a nuestro bendito Rey. Si alguien tiene su celular prendido o con el sonido abierto, por favor, pónganlo en modo avión, apáguenlo o pónganlo en silencio, por favor. Dice la Escritura en Juan, capítulo 20, versículo 11 al 17. Pero María se encontraba de pie, llorando junto a la tumba. Y mientras lloraba, observó hacia el interior de la tumba y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, uno a la cabecera y otro a los pies, donde había sido colocado el cuerpo de Jesús. Ellos le dijeron: Mujer, ¿por qué lloras? Ella les respondió: Porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han colocado. Cuando dijo esto, volteó detrás de sí y vio a Jesús que estaba de pie, pero no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Pero ella creyó que era el hortelano y le dijo: Señor mío, si tú te lo llevaste, dime dónde lo colocaste y yo iré y me lo llevaré. Jesús le dijo: María. Ella volteó y le dijo en hebreo: Rabí, que significa maestro. Jesús le dijo: No me toques, pues todavía no he ascendido a mi Padre, pero ve a mis hermanos y diles: Asciendo a mi Padre, a su Padre, a mi Dios y a su Dios. Amén. Vamos a entonar un himno muy hermoso con título No temas más. Es la número 35 de sus seminarios digitales.
Escritura en el libro de Apocalipsis, capítulo 20, versículo 11. También vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de cuya presencia se apartaron la tierra y los cielos, y no se encontró lugar para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños que estaban de pie delante del trono, y los libros fueron abiertos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ante el trono celestial, mis amados hermanos, la número 27 en sus signarios. Dice la Escritura en Mateo capítulo 11, versículo 28 al 30.
Vengan a mí todos los que están agobiados y cargados, y yo los haré descansar. Lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontrarán reposo para sus almas, porque mi yugo es placentero y ligera mi carga. Mi ser descansa en él, la número 44, amados. Que Él pagó con sus pecados, que su sacrificio fue algo que nosotros
El día de hoy no podemos comprender en su totalidad. Es algo que si lo comprendiéramos, el pecado que existe en nuestras vidas. Pero gloria a Dios que tenemos quien nos recuerda que es su bendita palabra. Dice el Salmo 95. Vengan, alabemos al Señor. Cantemos alabanzas a nuestro Dios. Acerquémonos ante su presencia con acción de gracias. Alabémoslo con salmos, porque el Señor es Dios grande, el Rey grande sobre todos los dioses. En sus manos están los fundamentos de la tierra y las cumbres de los montes. Suyo es el mar, pues Él lo hizo, y sus manos formaron la tierra. Vengan, postrémonos y adorémoslo. Nos postraremos ante el Señor nuestro Hacedor, porque Él es Dios nuestro. Pueblo suyo somos y ovejas de su rebaño. Amén. Cuán grande es Él. El número 32 en sus sinagos.
Hermanos, ¿cuántos de nosotros deseamos esta noche que el Señor afirme un nuevo espíritu en nosotros, hermanos? ¿Cuántos quieren esta noche, hermanos, descansar solo en Dios, hermanos? El Señor va a hacer eso con nosotros, con cada uno que disponga su corazón y su mente a recibir la palabra como de parte de Él, hermanos. Es lo que ha estado hablándonos a través de todas las predicaciones de este congreso, hermanos. Así que pido, hermanos, que cada uno de ustedes preste toda su atención, que no se distraigan con nadie, hermanos. El Señor mismo nos está hablando a través de su palabra. Cuando abrimos la Escritura, el Señor es quien está llamando a nuestros corazones, a nuestra mente. Y nos es predicado, hermanos, para que creamos y entonces vengamos al Señor y cantemos como ahorita cantamos. Cuán grande es Él. Que cada día lo entendamos más, hermanos, que cada día lo conozcamos más, que cada día nos entreguemos más y que cada día seamos más confrontados, hermanos, por su palabra y que vengamos todos al crecimiento como una iglesia, hermanos, unida. Hermanos, presento al siguiente expositor, Pastor Charlie Velasco. Ya no es necesario que haga la introducción en su segunda exposición del día de hoy. El Señor les bendiga a través de su palabra, hermanos. Gracias, amado. Vamos a orar, hermanos. Padre Santo, Señor, hemos pedido ya de tu ayuda. Y nuevamente, Señor, la pedimos. La pedimos, Señor, para que tu nombre hoy, Santo Dios, sea exaltado en todo, Señor. Mi Dios, tú eres aquel que nos ha traído a este lugar. No hay, amado Señor, otro propósito en esto, sino adorarte en espíritu y en verdad. Vas a hablar con nosotros, Señor, una palabra necesaria, creo yo, Señor, que es, Señor, menester. Pero yo puedo ser, Señor amado, estorbo a mis hermanos, a mí. Ayúdame, Señor, a en obediencia, Señor, a hablar en tu nombre. Y ayuda a mis hermanos a recibir. Líbrame, Señor, de soberbias y que los dichos de mi boca te agraden, Señor. Gracias, mi Rey, mi Señor, por esta noche, Señor. Da fuerza a tu pueblo a pesar del cansancio del día largo. Ahora aliméntanos con tu palabra, Señor. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén y amén. Tomen asiento, mis amados hermanos. Vamos a abrir la Biblia, mis amados hermanos, en la segunda carta a Timoteo. Segunda carta a Timoteo, capítulo 2. Y vamos a ir al versículo 12. Solamente en ese versículo vamos a meditar hoy, hermanos. Y dice la santa palabra del Señor: si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negamos, Él también nos negará. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negamos, Él también nos negará. Amén, hermanos. Hermanos, hay mucho en este texto que tenemos que aprender, sobre todo por el pecado que mora en nosotros y la mala interpretación que solemos dar a grandes textos como este y a lo que en este caso Pablo está refiriéndose, hablándole a Timoteo y a todos los pastores y a toda la iglesia. El texto es claro, hermanos, dice: si sufrimos, también reinaremos con Él. Y también dice que si le negamos, Él también nos negará. El texto, hermanos, naturalmente se divide en dos partes, hermanos. Número uno es sufriendo por Cristo y su recompensa, negando al Señor y la condenación o la pena. Primero, mis amados hermanos, vamos a ver sufriendo con Cristo y la recompensa. Aunque normalmente podemos exhortar duramente y después, hermanos, ir a la gracia para animar a la iglesia, probablemente hoy será un tanto al revés. Probablemente hoy, hermanos, seremos exhortados
Creo, mis hermanos, que todos nosotros cuando organizamos esto y platicamos, Pastor Raúl y un servidor, y hablamos también con Pastor Josué y después un poco con Pastor Luis Ángeles, pues deseamos bendecir a la iglesia. Y cuando decimos bendecir a la iglesia, normalmente siempre nos imaginamos con dar un mensaje que pueda motivar tanto, hermanos, a la iglesia, que pues se emocionen y salgan de aquí, hermanos, con mucha esperanza y mucho ánimo. Pero esto puede resultar grave porque se puede ir al extremo, hermanos. Y cuando nosotros vamos a las Escrituras y vemos las cartas del apóstol Pablo, por ejemplo, hermanos, como es esta, pues de pronto, difícilmente, hermanos, por nuestra naturaleza caída podemos ver gracia. Hay gracia, está evidente, pero difícilmente si nosotros recibiéramos una carta del apóstol Pablo o una carta del apóstol Juan, de sus epístolas, sobre todo la primera, la segunda y la tercera, nosotros batallaríamos mucho, hermanos, leyendo algunas palabras que son a nuestro pecado antisonantes, difíciles de digerir, porque nosotros nos calificamos pronto, hermanos, como verdaderos creyentes. Quiero decirte que ninguno de los hermanos que hoy estamos predicando aquí y nos pusimos de acuerdo en los mensajes, nadie. Yo soy el único que supe de pronto, días atrás, qué textos eran con el propósito de no repetir. Pero no hubo un mutuo acuerdo, hermanos, para poder hacer una serie secuencial de sermones temáticos con respecto a exhortar a la iglesia. Así que sin ninguna duda, hermanos, sé que el Señor nos está hablando. Cuando Pastor Luis Ángeles estaba tratando, hermanos, acerca del sacerdocio, hermanos, de la seriedad de todo esto y la Santa Cena, eso fue grato porque es difícil ser profeta en tu tierra. Porque tú sabes que yo sé mucho de ti, pero el hermano Luis no. Tú sabes cómo participas de la cena. Tú sabes si te postras hipócritamente, si estás molesto por alguien más, si te falta amor y todas esas cosas, y aún así vas a la cena a tomarla, como sintiéndote digno aún disfrazado de indigno. ¿Sí sabes cuál es ese disfraz? Sintiéndote digno, pero haciendo creer a los demás y a ti mismo que no eres digno. Entonces este tema, hermanos, creo que viene también a hacer concordancia con todo lo que hemos estado escuchando desde Pastor Josué, después, hermanos, el mensaje de Pastor Raúl, mensaje del hermano Luis Ángeles, del Pastor Luis, hermanos. Y este texto es muy necesario escuchar para todos nosotros, porque creo, hermanos, que muchos de nosotros nos creemos ser como mártires o sufrir, hermanos, muchas cosas, cuando en realidad no es el sufrimiento bíblico del que está hablando aquí Pablo. El sufrimiento, hermanos, es el estado común de toda la gente. Entonces, no es posible, hermanos, escaparse de eso. Toda la gente sufre. Llegamos al mundo sufriendo al nacer. De hecho, la madre sufre, ¿verdad, mamás? Sufres cuando nace el bebé y el hijo nace. Es traumático salir de un lugar en donde te encuentras en completa plenitud. Estamos en el mundo sufriendo. Algunos hijos han muerto. Algunos padres morirán. Algunos hermanos morirán. El pastor morirá. Y eso causa sufrimiento. Hermanos, nos vamos de este mundo sufriendo cuando morimos. Como lo puso Job, hermanos, en uno de sus escritos, en el capítulo 14, versículo 1. El hombre nacido de mujer, corto de días y hastiado de sinsabores. Amén. Hermanos, nadie se puede escapar de los dolores y de las pruebas de la vida, aunque hoy en día, creo que eso ya lo sabes, mucha doctrina falsa dentro del cristianismo ha introducido falsas esperanzas a la gente. Por eso existen estas doctrinas heréticas del decretar bienestar, reprender enfermedad, quitar todo mal, porque el hombre naturalmente no quiere recibir el sufrimiento que Jesús prometió que tendríamos. Así que el pecado empieza a trabajar y ¿qué haremos? ¿Qué haremos? ¿Qué haremos? Bueno, vamos a quitarnos el sufrimiento, como si fuera un disfraz que tú puedes poner y quitar cuando lo quieras. El asunto aquí que jamás quieres el sufrimiento. Jamás. El sufrimiento es parte del hombre y el sufrimiento es parte del cristiano, mi amado hermano. De hecho, el texto trata acerca del sufrimiento del cristiano, porque este texto no le promete nada al hombre del mundo. Nada.
Imagínate cuánta gente que ha estado pasando por el cáncer, que progresivamente va deteriorando su cuerpo con dolores terribles. Si tú has estado en el lecho de muerte de un moribundo cuando está siendo aniquilado por el cáncer, es terrible, hermanos, terrible. Son gritos de desesperación, hermanos, de que la morfina no hace efecto, están retorciéndose en las camas, ¡oh!, gritando. Pero siento decirte que ese sufrimiento no le servirá como un redentor. Será ese sufrimiento, y si Cristo no está en su vida, irá a un tormento aún peor. El cáncer muere, hermanos, con el cuerpo, pero el pecado, hermanos, lleva a una muerte que es un castigo eterno. Hermanos, como dice Job en el capítulo 5, versículo 7, como las chispas se levantan para volar por el aire, así el hombre nace para la aflicción. Así el hombre nace para la aflicción. Hoy podemos estar aquí bien, pero de pronto, de noche, hermanos, o ahora mismo podría llegar calamidad. Y la peor que te puedas imaginar. En nuestra cabeza no cabe esto, y no quiero ser negativo, sino soy realista. De pronto un corazón podría parar aquí, o aún el mío, hermano. Un derrame fulminante en la cabeza, hermanos, aniquila la vida en segundos de un hombre. Algo podría derrumbarse delante de nuestros ojos, hermanos, aplastando a una multitud de creyentes. El hombre nace para la aflicción. Hermanos, como el sufrimiento es el destino común de toda la gente en el mundo que está arruinado por el pecado, es importante decir qué significa y qué no significa. No significa que serás recompensado por sufrir. Tal vez vas a pasar por gran dolor en la vida, mi amado hermano, pero eso no te salvará de la ira venidera. Tal vez pases gran sufrimiento, mi amado, y aún estés perdido. Porque dice Juan capítulo 3, versículo 3, conocen ese texto: el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Yo escuchaba a alguien que decía un día como a las 3 de la mañana en mi casa, tu casa en Guadalajara, y estaba yo meditando y escuché a la ventana, la calle es muy pequeña y gente que habla en la calle escucha, y escuché a un joven que decía: lo bueno que mi abuela ya se ganó el cielo porque soportó a mi abuelo que la maltrató tanto durante tantos años. Y el amigo le decía: es cierto, ya de seguro está en el cielo. Oh, siento decirte que no pude evitarlo, me tuve que cambiar y salí a predicarle el evangelio. Porque es mentira. Algunos de nosotros podríamos creer, hermanos, que si alguno entre nosotros sufre demasiado, el Señor lo va a considerar como para ponerlo en un lugar especial en el reino de los cielos. No, hermanos, podríamos morir a piquetes de aguja hasta que seamos aniquilados, y no por eso yo entraré al reino de los cielos. Así que ninguna cantidad de sufrimiento en la tierra va a poder ayudar a una persona inconversa a entrar al cielo. Ninguno, hermanos. El sufrimiento, mis amados hermanos, no solamente es para cristianos que son experimentados en esto, hermanos, es para todo el mundo. Lo que este texto quiere decir, hermanos, con respecto a la recompensa, es el sufrimiento a causa de Cristo. Pero el sufrimiento a causa de Cristo no es lo que me hace merecedor de la vida eterna, sino que inmerecidamente yo he recibido la vida eterna por el sacrificio de Cristo, por creer en Él, arrepentirme de mis pecados. Y ahí empieza una vida de sufrimiento diferente, que no, mis amados hermanos, me va a tener un mérito como para decirle al Señor: Señor, lo hiciste increíblemente bien, pero ¿qué tal mi sufrimiento? 50 y 50, Señor. Hiciste el 99% y el otro punto yo lo sumé, así que galardóname por eso. No, mis amados hermanos. No quiere decir que el sufrimiento, hermanos, traiga una recompensa de ese tipo. El texto muestra claramente que debemos sufrir con Él para reinar con Él. El sufrimiento que resulta en reinar con el Señor Jesús, hermanos, tiene que ser el sufrimiento con el Señor Jesucristo. No debemos pensar que estamos sufriendo con Cristo, número uno, si no estás en Cristo. Si no has venido a Cristo, tus sufrimientos en la tierra son solamente una muestra del sufrimiento eterno que se va a experimentar en el infierno.
Solamente cuando un hombre está, hermanos, en el Salvador por la conversión, que por gracia se da, hermanos, puede decir que su sufrimiento es un compañerismo con Cristo. Solamente existe en Él. La pregunta que surge acá a todos nosotros, hermanos, porque evidentemente quiero decir a los invitados, no conocemos a todos y no todos son creyentes entre nosotros. Hay caras que yo no conocía, hermanos, que me da mucha alegría que estén acá. Pero si aún dentro de mi congregación en la cual soy miembro puede haber gente que no sea salva, que yo creo que son, pues los que no conocemos con mayor razón debo dudar. Hermano, amigo, ¿estás en Cristo por una fe viviente en Él? ¿Estás confiando en Cristo solamente para tu salvación? Eso no únicamente dice que Él es el único Salvador, sino que aún en la mortificación de tu pecado, ¿estás confiado en Él? Aún cuando pecas y caes, ¿te levantas recordando que Cristo murió en la cruz para pagar por ese pecado también? ¿O eres de aquellos que de forma orgullosa pecan y no es que no crean que Cristo no es suficiente, sino que no quieren creer? Eso es un orgullo terrible. No puedo creer que Cristo haya muerto por mí, no puedo creer, mi pecado es tan grande. Mi amado hermano, la sangre de Cristo cubre multitud de pecados, así que no hay un pecado mucho más poderoso que la sangre de Cristo. Hermanos, cualquier problema o miseria que pases en la tierra, si no estás en Cristo, si no vives en comunión con Él, quiero decirte que no servirá de nada. No tienes esperanza de reinar con el Señor Jesús en su reino. Y de nuevo, mis amados hermanos, debemos pensar si estamos sufriendo con Cristo o si los problemas o el sufrimiento que tengo es el resultado del pecado. Hermanos, esto lo he visto de forma repetitiva. Les he anunciado y no me avergüenza decirlo, hermanos amados, somos redimidos solo por la sangre de Cristo, pero nos ha tocado servir a mi esposa y a mí con un sinnúmero de personas. Hemos ido en la misma camioneta de la iglesia, volteando a ver caras de personas que sirven con nosotros y de pronto ya no sirven con nosotros. Se apartan del servicio, claudican en el servicio y mayormente nos hemos dado cuenta que muchos de ellos piensan sufrir por Cristo cuando están sufriendo por su pecado. Algunos de estos sufren porque otros están sirviendo más que ellos. Algunos sufren porque su pecado ha sido expuesto. Algunos otros sufren porque la predicación es juiciosa y la ven como un látigo, o como algunos dicen de manera cobarde, es que están usando el púlpito para echar directas. Mi amado hermano, acusa al apóstol Pablo que usó la Biblia para escribir directamente al pecado de la iglesia. Todo el tiempo. Él no andaba con indirectas. Él trataba de forma directa a la iglesia de los romanos, a la iglesia de Éfeso, a la iglesia de los Gálatas. Oh Gálatas insensatos. Si cualquiera de los pastores que estamos aquí y conocemos tu pecado, llegamos al púlpito y decimos, oh hermanos insensatos, probablemente el lugar se queda vacío. Y los más débiles y los más contritos se quedan de rodillas, reconociendo que han sido insensatos, que necesitan de Cristo y que Cristo los ama y los ha lavado con su sangre en la cruz del Calvario. Pero el resto se iría diciendo, estoy sufriendo por Cristo. Es sumamente importante, mis amados hermanos, y creo que si ustedes vuelven a meditar en lo que el Señor nos ha estado hablando, encontrarás una concordancia divina. No por los predicadores, sino por el mensaje de los predicadores, porque no hay un mutuo acuerdo, te lo dije, entre nosotros, como para decir, mira hermano, tú habla esto y después yo hablo esto y después tú habla esto, para que todo se arme y la iglesia pueda ser exhortada. Mi amado hermano, que el Señor nos fulmine si eso ha sido así. Así que si no es el hombre el que está hablando, ¿quién es? Y si no es el hombre y es Dios hablando, ¿qué tienes que hacer? ¿Recibimos o lo ignoramos? Hermanos, por ejemplo, vamos a recordar algo. No debemos pensar que estamos sufriendo con Cristo si nos vienen problemas como resultado del pecado.
Por ejemplo, en la comunidad cristiana, hermanos, en la iglesia, en el servicio de la iglesia, de pronto algunos se indignan o pueden llegar a indignarse. Estamos aquí más de 5 o 6 congregaciones. Pueden llegar a indignarse porque se les ha quitado el servicio, o porque se les ha hablado y se les ha exhortado y se les ha amonestado directamente, o porque simplemente la comunión con los santos que están al servicio se ha roto, o se ha averiado, o se ha hecho una barrera. Pero hermanos, no debemos pensar que estamos sufriendo con Cristo si nos vienen problemas como resultado de nuestro pecado. Nosotros podemos saber que estamos sufriendo con Cristo, si ese es el caso, según el nivel de persecución que podemos padecer hoy, aquí y ahora. Te vas a dar cuenta que estás sufriendo con aquellos que están siguiendo las pisadas y sirviendo en la expansión del reino. Porque no hay dos iglesias, no hay dos persecuciones para dos tipos de grupos. Hay una sola persecución a Cristo y a su cuerpo, que es la iglesia. El resto de esto es una falsa persecución o un sufrimiento falso. Es a causa del pecado. Te doy ejemplos bíblicos. Cuando Miriam, hermanos, habló mal de Moisés y la lepra le cubrió su cuerpo, ella no estaba sufriendo por Dios. Cuando Usías entró ilegalmente al templo, hermanos, y se hizo leproso por el resto de su vida, no pudo decir que estaba sufriendo por causa de la justicia. ¿Estás de acuerdo? Hermanos, si deliberadamente pones tu mano en el fuego y se quema, es la naturaleza del fuego que quemarte. Pero no seas necio, mi amado, no seas necio, jactándote de mártir. No seas necio jactándote de mártir, porque no estás sufriendo a causa de Cristo por tu extrema santidad, por tu corazón de siervo, porque estás participando de tu sacerdocio activamente de manera santa, o participando de la cena como tratábamos, de una manera reverente, consciente. Es a causa de tu pecado. Y hasta que no nos demos cuenta de esto, nuestras lágrimas y nuestro arrepentimiento será verdadero y agradable a Dios. Será solamente como para que los demás sepan que no estoy tan mal con el Señor. Pero el Señor nos ha estado hablando acerca del corazón. Hermanos, ¿qué recompensa tendrías si haces lo malo y sufres por ello? Pedro escribe de esta forma: no sufras así, no sufras como un pecador. Si sufres, sufre por Cristo. Hermanos, la verdad y la honestidad deben detenernos de decir que estamos sufriendo por ser cristianos. Porque aún, hermanos, deberíamos de comenzar por sufrir, por levantarnos a una hora prudente para tener silencio y una reverencia con Dios. No podrías decir que estás sufriendo por Cristo hambre si no estás trabajando. No podrías decir que estás sufriendo por Cristo si estás dormido hoy aquí, mi amado. No podrías decir que sufres por Cristo a causa de tu negligencia con tu esposa o tus hijos y que ellos viven una vida secular bajo una bandera, hermanos, que les da un poco de sombra con el nombre de Cristo. No debes de preguntarte ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Hermano, seamos honestos, es a causa del pecado, no es un sufrimiento a causa de la obediencia. Porque aunque digas, bueno, falta mucho tiempo para que la persecución llegue a México, estás muy equivocado. Lo mismo decía Colombia, y Colombia, según Voz de los Mártires, como hoy te mostraré, están, hermanos, en un lugar que jamás se hubieran imaginado. México está en un lugar número 37, persecución mundial, y dices, ¿pero cómo? No, eso no existe. No, mi amado, es que vete al espejo. ¿Qué clase de cristianismo llevas? Porque si te pareces a Cristo, el Señor te ha prometido que serás aborrecido de una o de otra manera. Si te pareces a Cristo, no únicamente te van a querer linchar Roma, como lo ha hecho desde los primeros siglos, al Coliseo Romano, o la Inquisición, que se le puso el nombre de ¿qué? Santa, por favor. No. Aún los de tu propia casa, aún de la propia congregación. ¿Sirves al Señor? ¿Te entregas al Señor diligentemente? ¿Vas conforme al cuerpo de Cristo caminando en comunión? Hermano, que no te extrañe
¿qué otros se levantarán en contra de ti? Aún tu servicio será abominable a sus ojos. Aunque estos pueden decir, estoy sufriendo a causa de Cristo. Mientras los que están sufriendo a causa de Cristo, no les pase ni por aquí. Hermanos, tenemos que tener espíritu de Cristo. El espíritu de Cristo en nosotros, hermanos, o nuestro sufrimiento no es aceptable. Debemos seguir el ejemplo de Cristo y sufrir el reproche de afuera y de adentro por la causa de Cristo. Solamente entonces, hermanos, hemos verdaderamente sufrido con Cristo. Sufrir con Cristo no es que de pronto se acaban los centavos. No, hermano. Sufrir con Cristo, por ejemplo, es decir que vayas a comer, por ejemplo, lo hablo a nuestro nivel, que vayas a comer en un comedor de tu empresa y digas, Santo Dios, te doy gracias, Señor amado, porque soy un miserable pecador, igual que todos los que están aquí, Señor. Y gracias porque enviaste a tu Hijo a morir por mí, Señor, es la provisión del pan eterno, pero también tengo el pan aquí que no merezco, Señor. Gracias en Cristo Jesús. Amén. Y que en un momento, González, pasa a la oficina. No permitimos religión aquí. Que prediques el evangelio y te corran. Eso sería padecer por Cristo. Pero ahora le llamamos padecer por Cristo, hermanos, a cualquier cosa que nos sucede a causa del pecado. Si nos quedamos solos, decimos que es porque me parezco demasiado a Cristo. Cuando me quedé solo por ser un hombre que causa división o una mujer que causa división. Causar división no es que sea un monstruo, sino que la verdad del evangelio no sea recibida, la comunión y la unidad de la iglesia no sea agradable y yo quiera formar mi propio camino, un evangelio diferente y un grupo denominacional dentro de mi propia congregación o iglesia que piensa distinto, habla distinto, apacigua el mensaje, redime a los que el Señor quiere humillar para el arrepentimiento. ¿Conoces eso, hermano? Claro, porque eso lo hemos visto, lo hemos hecho y lo continuaremos experimentando hasta el fin. Sufrir con Cristo, mis amados hermanos, es recibir el reproche del mundo y de la gente. Y no esperes machetes y pistolas. Yo le he dicho a los hermanos siempre, hermanos, que algunos tienen miedo de ir a un lugar a predicar o a otro lugar. Hermanos, por favor, para morir como mártir hay que vivir antes como un mártir. Para que seas cortado en pedazos, hermano, como hoy veremos, pues hay que primero adorar al Señor en espíritu y en verdad. Así que ve, métete a la jungla, métete a los callejones o a las vías del tren donde salen los migrantes a la ruta de la bestia. Entra. A fin de cuentas, no vas a padecer nada a menos de que previamente ya hayas muerto para ir ahí. Nada, hermano. Ve con confianza. Morir como mártir es un grande privilegio. Pero el pensar distinto, hermanos, es lo que nos lleva a vivir vidas tibias. Si puedo, bueno. Si no hay ningún padecimiento, iré. Si tengo los centavos suficientes, voy a ir también. Si el clima está bien, voy. Si se puede, sí. Si no, no. Si no requiere esfuerzo, pues lo hago. Si requiere esfuerzo, no. Si me cae bien la persona con la que voy a ir. Si no me cae bien, mejor no voy a ir. Si me hacen buena cara, voy a servir. Si no me hacen buena cara, no voy a servir. Si me tratan bien, bien. Si me reconocen también. Si no, nada. Hermano, eso es orgullo, eso es pecado. Y una de dos, o no eres salvo porque no te duele la cruz, o eres un insensato y rebelde, amado por el Señor, que tiene que ir al arrepentimiento para confirmar su salvación. Hermanos, están aquellos que sufren financieramente por amor y obediencia a Cristo, por ejemplo. Un tiempo atrás, hermanos, un hombre que estaba trabajando en la obra del Señor en la India, tenía, hermanos, riquezas grandes en su país, en los Estados Unidos. Pero él, de ver tanta necesidad, hermanos, en la India, vendió todo lo que tenía. Él iba a asociarse con una agencia misionera de estas que te piden vendas todo y ellos se encargan de sostenerte. Es una agencia en donde el pastor David Platt está como director. Pero el hermano vio el tipo como empresa en donde había un salario para servir y dijo: Señor,
realmente el salario me va a dar demasiada comodidad. Pero ¿estoy aquí por el salario o estoy aquí por Cristo? Señor, si tú quieres que yo padezca, voy a padecer. Si no quieres que padezca, no voy a padecer. Si tú quieres, Señor, que yo pase hambres, voy a pasar. Si no quieres que pase hambres, no voy a pasar. Tú eres soberano, Señor. Así que dijo, voy de tu mano solamente y por tu providencia voy a servir. Se fue allá y padeció. Pero en poco tiempo, mis amados hermanos, en la aldea en donde servía, se encontró con la mano poderosa y providencial de Dios. Los mismos hombres a los que servía, que no lo entendían bien y que eran, hermanos, hinduistas, comenzaron a llevarle desayuno, cena, comenzaron a darle un terreno que tenían ellos ahí, le hicieron su lugar para vivir y comenzaron a tener relación con él, para que él pudiera cumplir el propósito. No tuvo lo que tenía, pero aún obtuvo más. Su sufrimiento, mis amados hermanos, le confirmó que él sufría por Cristo y que él reinaría con Cristo. Si sufrimos, también reinaremos con él, dice nuestro texto, hermanos. Hermanos, muy a menudo el sufrimiento toma la forma como de desdén o desprecio o aún burla. Algunos, mis amados hermanos, ven que otras personas en sus empleos los desprecian por ser cristianos, no por ser negligentes, sino por ser rectos, porque los cristianos, quiero decirte que tenemos que ser los mejores, hermanos, en cualquier lugar. ¿Por qué? Porque al mundo se le ha dado el privilegio de poder juzgarnos para saber si somos de Cristo y Cristo fue enviado por el Padre. Eso dice Juan 17. Para que el mundo vea que tú me enviaste, Padre. Tenemos que esforzarnos para que cuando digan, ¿por qué eres así? Soy cristiano, vivo para la gloria de mi Señor. Eso es importantísimo. No convierte a nadie, pero hermanos, abre su mente y sus oídos para creerte el mensaje que les predicas. Hermanos, algunos ven que otras personas de pronto que les amaban les dejan de amar. Los vecinos comienzan a dejar de saludarlos. Los que eran tus amigos dejan de ser tus amigos. La gente que te prometía amor aún dentro de tu familia comienzan a murmurar diciendo que son tontos, necios, engañados, porque creen en el Hijo de Dios de una manera distinta. Hay un aguijón doloroso en particular para nosotros, mis amados hermanos, que causa sufrimiento. Pero este aguijón está enterrado en los cristianos. Por ejemplo, jóvenes hermanos, cuando en sus escuelas otros los evitan. Recuerda que el joven cristiano no está pensando como el joven del mundo. El joven cristiano, sin importar la edad, no está pensando en tener un novio y novia y agarrarlo de la mano y pasear juntos y besarse de vez en cuando tranquilos porque son cristianos. No, el joven cristiano está pensando en todo para la gloria de Dios. Y aún se abstiene de sus placeres de la carne. Podría caer, pero él está pensando en la gloria de Dios. Igual el adulto. Los jóvenes son un segmento muy vulnerable porque, hermanos, los jóvenes en el mundo están inquietos por hacer que otros caigan. Tú tuviste amigos que deseaban verte mal, deseaban que cayeras, desean que te emborraches, que te drogues, que forniques, que adulteres. Recuerda que te presentan gente y todo es provisto con el propósito de arruinarte la vida. O de seguir, hermanos, teniéndote ahí. Pero cuando un joven se para firme en su fe y algunos ofrecen pecado y él dice, no, yo soy cristiano. O otros jóvenes bautizados que se bautizaron en verdad y están en su escuela, en su universidad o preparatoria o qué sé yo, y de pronto están en una situación en donde la mayoría está haciendo algo y ellos sienten convicción de que el Espíritu Santo está hablándoles, dicen, no, yo no puedo, el Señor está tratando conmigo. Pero hermano, si tú no hablas, joven, si tú no estás proclamando a Cristo y el Evangelio, si te avergüenzas de Él, mi amado, ¿qué hay ahí en esa sal sin sazón? ¿Qué habrá de luz con esa lámpara escondida abajo del sillón, de la cama, del mueble? Pero ¿qué tal cuando lo haces? Cuando eres sal y sazonas, cuando llegas con tu amigo, oras por él, le hablas de Cristo, si es que amas a tus amigos. Hermanos, hay un aguijón que duele, es muy particular y causa sufrimiento a los cristianos, niños, jóvenes, adultos. Creo que hay cristianos niños, hermanos, no se asusten. Cuando la gente nos evita, cuando muerden la espalda diciendo que son raros porque se paran por Cristo,
Hay un sufrimiento aún más doloroso como el que Cristo experimentó, hermanos, o como el apóstol Pablo también con aquellos que lo traicionaban. El dolor que viene, un doloroso acontecimiento en nuestra vida cuando alguien que no te esperas, que te aborrezca, te aborrece. Gente que, porque está reflejando a Cristo, comienza a aborrecerte porque las obras del obediente humillan al desobediente. La vara, hermanos, de la medida de Cristo está queriendo ser alcanzada por unos y otros quieren jalar. ¿Has visto esa gente que se agarra sin importar que el otro caiga del tren también? En lugar de detener y empujar bien, hermano, está siendo empujado por Cristo, está siendo llamado. Me gozo porque es Cristo el que te llama y Cristo es mi Señor. Adelante, hermano. Yo no voy a ir, yo te pongo aquí para que subas. Yo no voy a ir, yo voy a poner de mi dinero para que tú vayas. Pero hay otros que no, su sufrimiento no es porque no tienen fuerza para cargar, no tienen dinero para dar, sino porque hay alguien que está subiendo a la barda y ellos no. Pero los que suben, los que van, los que están, sufren de la propia iglesia, mis amados. Y no temas en decir, pues entonces no son cristianos los que hacen eso. Por supuesto, hermanos, hay cristianos que hacen eso, que están envueltos en orgullo disfrazado de piedad, que no pueden tolerar que otros estén siendo obedientes al Señor. Son estos que a todo, hermanos, culpan al Señor. Es que Él fue porque el Señor lo llamó y el Espíritu Santo está tratando en Él. Pero yo en mi tiempo me sentaré aquí y esperaré que Él me empuje. Hermanos, no va a carrearte como un mulo. Hemos visto ya la cruz, hermanos. No necesitamos una soga que me jale o alguien que me empuje. La cruz me impulsa, hermano. Aunque esté enfrente, la cruz me lleva a Él. Y no estoy esperando a que me empujen, a que me digan, ándale, hermano. A veces los predicadores estamos, hermanos, den fruto, por favor, den fruto. Hermanos, vayan a la reunión. Hermanos, oren. Hermanos, adoración familiar. Hermano, qué pérdida de tiempo. A un manzano no se le pide que dé manzanas. El manzano a determinado tiempo da manzanas. Ándale, manzano, da manzana, da manzana. No, mis amados, no es así. Hermanos, aún en la casa de Dios, no me refiero a un lugar, me refiero a personas. Los verdaderos cristianos no pueden escaparse de las palabras de personas. Aún en el propio hogar, en nuestro hogar, algunos hermanos no pueden librarse, hermanos, del maltrato de sus padres que son budistas o miembros de otras religiones no cristianas. Sus propios hermanos o hermanas los llaman necios porque aman al Salvador y lo manifiestan con su vida, hermanos. Eso también es el sufrimiento mencionado en nuestro texto aquí. Léelo conmigo. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Para mí es chocante, no sé para algunos de mis hermanos aquí presentes, que de pronto algunos textos como este lo uses para cuando un familiar muere, por ejemplo. Nada que ver, pero lo usas. Y el sufrimiento de la muerte de un familiar. O porque te han robado el auto. Si sufrimos, reinaremos. O porque te quebraste un pie. Si sufrimos, reinaremos. No, basta ya, hermanos, de rebajar el poder de la palabra con ese tipo de interpretaciones erradas. No tengo problema, hermano. Basta ya de eso, hermanos. Porque no únicamente me ofende a mí, me afecta a mí como creyente, hermano, en mi vida espiritual, sino que también a otros, a los que me ven. Es por eso, hermanos, que estamos acostumbrados a jactarnos de un sufrimiento por Cristo, pero no somos puntuales. Pero no somos reverentes, hermanos, como hablábamos hoy, la cena del Señor, la comunidad de creyentes, el escuchar la palabra y ponerla por obra. No, continúo en mi orgullo, disfrazado de piedad, porque somos lo suficientemente inteligentes como para no demostrar la amargura que hay en nuestro corazón. Eso es terrible, porque la Escritura dice, hermanos, que sin arrepentimiento no hay perdón. Pero también dice que el que se arrepiente de sus pecados y se aparta de ellos va a prosperar, alcanza misericordia. Hermanos, los enemigos del hombre, dice el Señor, serán los de su casa. Escucha con atención palabras del Señor Jesús que son de pronto, hermanos,
antisonantes y lastiman mucho. Y hay de ti, predicador, que las digas a alguien que esté cercano a ti y que sepas de sus frutos. Hermano, porque sufrirás. El que ama a padre o a madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí no es digno de mí. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. ¿Quién lo dice, hermanos? ¿Quién lo dice, hermanos? Cristo. No es un predicador. No es un pastor que te diga, hermano, tú no tienes fruto, tú no estás caminando en obediencia, tú estás causando división, estás causando problemas. Hermano, no llevas la carga, cargas a la iglesia. Hermano, no participes de la cena, te lo imploro, por favor. Hermano, no puedas jactarte en ese tipo de cristianismo porque estás afectándote a ti, afectando a los de tu casa y a toda la comunidad de creyentes. Y algunos dicen, hermano, pero si les digo eso, ellos se van a desmejorar, se van a desmotivar. Mi amado hermano, la cruz de Cristo, que ha provisto la gracia de Dios, incluye también que cuando este personaje, pobre pecador sin arrepentimiento, es humillado por la palabra, si es un verdadero creyente, forzosamente irá a sus rodillas y de ahí será rescatado por la gracia del Señor. Así que no temas predicar este tipo de gracia. Tú dirás, ¿cuál gracia, hermano? Si solamente es azote. El ser azotado es gracia, porque un padre azota al hijo que ama, a menos de que seas un bastardo y no tengas padre. Así que el pecador dice, esto es muy duro para mí, habla suave. Pero la gracia es cuando yo tomo a mi hijo Matías o André o Amanda y le digo, tú pasaste el nivel, tengo que disciplinarte de una forma. Te amo muchísimo. Y de hecho los padres sabemos de esto, mientras no haya ira en el momento de la corrección, que normalmente viene cuando no. Es la tercera vez. ¿Cuándo debí corregir? Porque no hay ira. Pero ¿qué sucede después de corregir? ¿No te duele tu corazón? Hermanos, si somos pecadores, si nos duele corregir, no puedo decirte que le va a producir a Dios un dolor como para que le quite la paz. Él es autoexistente y Él es feliz, hermanos, con Él mismo. Es su propio deleite. Pero de cualquier manera Él no se regocija en estarnos azotando. Mucho mejor que fuésemos obedientes. Si nosotros exigimos obediencia de nuestros hijos y nos gozamos, cuanto más el Señor. Hermanos, el que ama más a padre o a madre que a mí no es digno de mí. El que ama más a hijo o a hija que a mí no es digno de mí. El que no toma su cruz y me sigue no es digno de mí. ¿Qué es esto? Esto es el tipo de mensaje que tenía que estar aquí para que tú y yo entendamos que cuando alguien te dice sirve al Señor, hermano, necesitamos manos. Hermano, movilízate, dice Pablo, en lo que requiere diligencia, no perezosos sino fervientes en espíritu. Que digas, bien, y no digas, ay, otra vez, tengo que hacerlo, sí, porque yo, que no saben, estoy muy ocupado. Mira mi agenda, mira mi familia, mira mi trabajo. Siento decirte algo, hermano, con mi corazón, de verdad, es que el Señor dice, no eres digno de Él. No dice que no eres, dice no eres digno. Si esta palabra no estuviera aquí, tal vez puedo llegar a creer que los pecadores en realidad no saben lo que hacen y está todo bien. Que la gracia lleva a abarcar la irresponsabilidad del hombre sin necesidad de arrepentimiento. Pero si está aquí es porque el Señor claramente me está hablando y me está diciendo por qué sufro. No por Cristo, sino a causa de mi pecado. Porque a Cristo lo tengo en segundo término. Porque no puedo dejar de comer, pero sí puedo dejar de comer. Porque no puedo dejar de hablar y murmurar y hermanos, decir cosas deshonestas de mi boca, pero sí puedo dejar de orar. Porque no puedo dejar de darle medicamento a mi hijo cuando enferma de gripe o de tos y me preocupa mucho y lo llevo al hospital. Pero sí puedo dejar de darle la palabra del Señor a mi hijo, el evangelio de Cristo, y llevarlo a la congregación. No es casualidad y el Señor no permite que digas, pero es por gracia, hermano, no hay ningún problema, es por gracia. No, eso mismo dice Satanás. Está bien, no hay problema, sigue así, hasta que caiga la abismo. Es terrible, hermanos, no es sufrimiento por Cristo. ¿Cuándo es un sufrimiento por Cristo? ¿Cuándo es cuando los incrédulos odian tanto a los cristianos? El Señor Jesús nos dio la respuesta cuando dijo, Juan 15:19, hermanos. Si fueras del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no son del mundo, antes yo los elegí del mundo, por eso el mundo los aborrece.
Por eso el mundo los aborrece. No por otra cosa, sino porque no son del mundo. El mundo sí ama lo suyo. ¿Cuál es el problema, mis amados hermanos? Existen dos cosas: la rebeldía del hijo pródigo, gloria al Señor; el ladrón en la cruz, elegido desde antes de la fundación del mundo, 60 y tantos años de su vida no tuvieron el peso del último minuto en donde la gracia del Señor fue derramada sobre él. Su nuevo testimonio en un minuto tuvo más peso que los 60 y tantos años de pagano, hermanos. Pero ¿quién puede asegurar que eres un pródigo o que eres un Dimas o Gestas? ¿Quién? Solamente el corazón, solamente el arrepentimiento genuino, solamente los frutos, solamente el que Cristo sea sobre todo. Hermanos, cuando Cristo es sobre todo, cuando lo amo sobre mi padre, mi madre, mis hijos, se nota, se ve, hermano. No es un maquillaje que dice: oh, mira qué bonita falda, hermana. Oh, mira qué camisa, el cuello clerical. Es un santo de Dios. No, mi amado, es un asunto interno en donde mis ojos no pueden discernir, pero los ojos de Dios sí. Hermanos, en estos días hay muchos falsos y malvados hombres que enseñan el decisionismo. ¿Saben qué es el decisionismo? El que el hombre puede decidir cuando quiera por Dios. A eso le llaman: el hombre tiene libre. Mentira. El hombre no tiene libre albedrío a la manera bíblica. El hombre solamente tiene el deseo de pecar aun cuando hace lo bueno. Aun cuando hace lo bueno. El libre albedrío bíblico viene después de la conversión, en donde ya ahora puedo elegir: ¿obedezco o no obedezco? Adán podía obedecer o desobedecer. Ahora yo debo obedecer. No puedo desobedecer. Debo obedecer, no puedo desobedecer. Estos hombres, hermanos, enseñan que los ataques del cristianismo vienen porque simplemente, hermanos, somos mejores, o tenemos mejores trabajos, o tal vez nuestra familia, moralmente hablando, es un poco mejor que las demás. No, es una mentira, hermanos. Esa es una mentira. Tú decides sufrir o no sufrir. Tú decides a Dios o no decides a Dios. ¿Quién quiere recibir a Cristo hoy aquí en su corazón? Entonces toquen un poco de música aquí y vengan, y todos lloran, y algunos dicen: sí, es que vas a reinar con Cristo porque estás sufriendo. Pero resulta, hermanos, que vemos el corazón del hombre y ninguno llora por la cruz, por su pecado. Todos lloran por huérfano, por viuda, por el hijo que murió, por la pobreza, porque fue engañado, porque fue abandonado, porque le cometieron adulterio, fornicación. Y ese es el sufrimiento. Ese no es el sufrimiento del que está hablando Pablo aquí. No, hermanos. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Hermanos, no podemos dejar de pensar en lo que nuestro texto dice a la luz de la revista Voz de los Mártires. Sabes que he participado con ellos y nos hemos enterado de cosas que algunas no se pueden mencionar y otras sí, porque sale abierto el boletín, hermano. Todos lo pueden pedir y llegará a su casa en un par de meses. Diciembre del 2006, hermanos. Habla de un predicador iraní sentenciado a prisión en Teherán por predicar el evangelio. También habla de una mujer en Pakistán, hermanos, que se casó con un hombre que era cristiano nominal, es decir, no era en realidad un creyente. Él después se convirtió al Islam, porque los musulmanes pueden tomar 2 esposas, pues él tomó otra esposa. Cuando su primera esposa, una mujer cristiana, rehusó convertirse al Islam, hermanos, este musulmán la apaleó con garrotes y le aplastó las manos bajo los postes de la cama. Y luego, cuando ella quiso asistir a la iglesia, la apaleó otra vez y la encerró en un cuarto por una semana. En este cuarto ella oraba y decía: Jesús, tú padeciste gran dolor por nosotros, mi dolor no es nada, dame valor, jamás voy a dejarte si tú me ayudas. Esta misma revista, hermanos, habla de una pequeñita cristiana de 15 años en Indonesia, hermanos. Es impresionante. Ella fue macheteada en la cara y en la nuca. Ella quedó desfigurada por el resto de su vida porque creía en Cristo, hermanos. Los niños en Indonesia saben que los estudiantes cristianos son presas de extremistas islámicos, pero ellos no se esconden en temor. Ellos, cuando les preguntan: ¿eres cristiano?, dicen sí, testifican por Cristo dentro y fuera de la escuela y dentro y fuera de prisión. En la India, hermanos, hay un pastor que fue casi asesinado cuando militares hindús lo atacaron cuando predicaba sobre la resurrección de Cristo en un domingo de Pascua. Una fotografía, hermanos, en esta revista muestra su cuerpo destazado, pero vendado, sonriendo. China, hermanos, la misma revista habla del hermano Liu. A lo mejor alguno de ustedes lo ha leído.
Él fue arrestado por predicar el evangelio, escucha, tantas veces que el hermano ya ha perdido la cuenta. Él dijo, el Señor nos dijo que es una causa justa sufrir por Él y que es una cuesta dura seguir su senda. Es una senda donde uno tiene que tomar su cruz para seguirlo. Durante una paliza, hermanos, tan fuerte con unos garrotes, sus orejas fueron desprendidas. Fue golpeado con un palo eléctrico. Las lesiones causaron tanto dolor y sufrimiento por 6 meses. Y él dijo, yo experimenté muchas de estas cosas también, pero la más preciosa que he aprendido es que el Señor Jesús sufrió más que cualquiera de nosotros. Mi familia no ha caído en medio de nuestro sufrimiento. Cada vez ellos aman más al Señor y lo proclaman. Ahora mis pequeños hijos están orando para que el Señor los llame al ministerio. Quieren seguirlo hasta el fin. En Vietnam, hermanos, la misma revista muestra unas fotografías de 3 cristianos, 2 hombres y una mujer. Sus rostros literalmente están hechos trizas. ¿Sabes por qué? Por predicar el evangelio en la provincia de Thanh Hoa. Ellos fueron golpeados en la cara por testificar a Cristo. Y una campaña brutal contra los cristianos, hermanos, se levantó contra ellos. Pero nada los detiene. Ellos se fortalecen, regresan a las calles, van a evangelizar y esto continúa. El pastor Richard Gumbrand en la cárcel platicaba acerca de un hermano que estaba con él. Hicimos un trato con los guardias. Nosotros les predicamos, ellos nos golpean. Hermanos, en Colombia, que se está padeciendo persecución, habla de una pequeñita de 15 años también. Su padre le dijo que fuera como la mujer de Proverbios 31. Luego se fue al trabajo. Él era pastor de una iglesia, hermanos, así que los guerrilleros comunistas lo llevaron a un puente y lo mataron por su fe en Cristo. Poco después, hermanos, los comunistas regresaron a la casa de la pequeña. Y el 14 de septiembre, hermanos, del 2005, todas las iglesias que estaban en esa región fueron cerradas. 15 cristianos se escondían en una casa para leer la Biblia y orar juntos. Entre ellos estaba esta pequeña Jacqueline de 15 años, hermanos. Ella dijo ahí, hermanos, si vemos situaciones difíciles, debemos seguir adelante y no dejar a Dios por ningún motivo. Hermanos, gente como esta es de la que nuestro texto habla. Y debes de entenderlo, mi amado. Gente como esta es de la que nuestro texto habla. Y no es el sufrimiento a causa del pecado o del orgullo. En ocasiones podríamos aparentar estar arrepentidos, pero lo que sucede es que tengo una guerra de orgullo en donde fui expuesto, en donde se ha salido el fruto, hermano, verdadero de mi ser. Y me doy cuenta que no soy quien pensaban que era o que no soy quien yo creía ser. Y eso me contrista, pero no la cruz. Porque si fuera la cruz, mi amado hermano, la que te contrista, este sufrimiento de una u otra manera aparecería en tu vida. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Hermanos, aquí hay otra cosa y con esto terminaré en breve. Hay un sí. ¿Se dan cuenta ahí, hermanos? Si tú eres de los que subraya su Biblia, dice sí le negamos, sí le negamos. Esto viene a ser un terrible sí, pero es un sí. Se aplica a algunos de ustedes hoy. ¿Por qué? ¿Recuerdas la Santa Cena cuando el Señor Jesús anunció que iba a ser traicionado? ¿Qué fue lo que hicieron los hermanos que estaban ahí? ¿Seré yo? ¿Seré yo? ¿Seré yo? Y si leemos esta porción dice, si sufrimos también reinaremos con Él. Si le negamos, si sufrimos, entonces debes de preguntarte, mi amado hermano, si la palabra viene de tu Padre. ¿Seré yo? ¿Podrá decirme a mí, ahora que estoy esta noche aquí, podré ser como Judas en la última cena, cuando él iba a traicionar a Cristo y se hizo esa pregunta? Hermano, o si como Pedro, alguno de nosotros dice, Señor, no, yo no soy, aunque me sea necesario morir contigo, no voy a negarte. Si tú dices eso, podría ser que tú seas el próximo a hacerlo. Porque Pedro era fuerte, pero Pedro necesitaba la fuerza de Cristo y no la suya. Y se lo demostró. Hermanos, algunos niegan a Cristo amargamente. A estos les llamamos incrédulos, ¿no? Algunos niegan a Cristo con sus hechos, con su manera de vivir, de ser, hermanos, con su falta de arrepentimiento.
Otros niegan a Cristo, hermanos, al unirse a iglesias falsas, a religiones que niegan su deidad o su trinidad, o que Él es Dios hombre, hermanos. Otras niegan al decir que Él es un espíritu, lo niegan diciendo que solamente es un espíritu, no que es un hombre resucitado de carne y hueso que ascendió a la diestra de Dios. No sé si alguno de ustedes es descrito aquí, si las obras, si los frutos, si la falta de arrepentimiento, la falta de compromiso, de amor por Él, por los hermanos, de perdón, de honestidad, de confesión. Probablemente ninguno niega aquí la Trinidad, ninguno niega la soberanía, ninguno niega que Cristo es Dios y hombre. Pero ¿qué tal con las otras pequeñas cosas? Hermano, si es así, te imploro, no te enojes conmigo. Si tú eres de aquellos que hoy estás recibiendo la palabra y dices, seguramente me está hablando a mí de forma indirecta, quiero decirte, yo no te estoy hablando a ti, te está hablando el Señor de forma directa. No te enojes conmigo, mi amado. No te enojes conmigo. ¿Quién más te lo podría decir? Es la palabra del Señor. Es la palabra del Señor. Dice la última porción del texto, hermanos. Si lo negamos, Él también nos negará. Voy a contarte 2 testimonios, hermano, y dejaré esto para otra ocasión, porque el tiempo se me ha agotado. Charles Spurgeon cuenta, hermanos, la muerte de Francis Spira. Este es un reformador, hermanos. Spira sabía la verdad, pero cuando la Iglesia Católica Romana lo amenazó de muerte, él se echó para atrás. Por temor, hermanos, él abandonó las supuestas creencias que tenía, o las creencias que tenía. Poco tiempo después se llenó de desesperación y padeció un infierno mental, hermanos, como un loco. Estaba muy mal espiritualmente en la tierra. Escucha, dice Charles Spurgeon, sus chillidos eran tan horribles que su descripción no debe ser escrita. Su condenación fue una advertencia a la era en la que él vivió. Un predecesor de Charles Spurgeon, también, hermanos, que era un antiguo pastor de su iglesia llamado Benjamin Ketch, contó de un predicador que hablaba claramente sobre sus creencias puritanas, pero después, durante la persecución católica romana a su persona y a la iglesia, él negó la fe. Dice el hermano que las escenas de su lecho de muerte fueron horribles. Él dijo que aunque buscaba a Dios, el Señor estaba contra él. Él fue entregado a una terrible desesperación y enfermedad. A veces maldecía, otras veces oraba, pero murió sin esperanza. Por eso el texto dice, si negamos a Cristo, Él nos negará también. Hermanos, podríamos venir, qué bien la hemos pasado, no sé si estén durmiendo cómodos, no sé si el clima les agradó, no sé si vieron algunos animales en el techo, si la comida les gusta, no lo sé. Pero lo que sí sé que si el Señor te ha traído aquí, mi amado hermano, no es casualidad. Y que tú tienes el privilegio hoy de rendirte a los pies de Cristo. Puedes negar cualquier cosa, pero no lo niegues a Él. No existe tal salvación, mi amado hermano, como la que tú te imaginas en ocasiones. Dios me conoce, soy fluctuante, a veces sí, a veces no. No debo de ser como todos los demás. Con calma, tranquilo, no pasa nada, todo tiene su tiempo. No existe, mi amado hermano, alguien que pueda ver al sol durante un minuto y no quedar lastimado o ciego. Mucho menos puede existir alguien que haya visto la gloria de Dios en la cruz y en la resurrección y no quedar impactado como si una misma locomotora lo hubiera arrollado y hecho pedazos. Lo que sucede, hermanos, que hoy en día la salvación se vende a un costo muy barato. Si tienes una Biblia, si cantas alabanzas, si te vistes probablemente un poco piadoso, piadosa, o fuiste bautizado, o tomas el pan y el vino, pues ya. No, hermanos, no. Mira lo que dice Pablo, Filipenses 3, 7, 8. Pero ¿cuántas cosas eran para mí ganancia? Las he estimado como pérdida. Hermano, yo te pregunto, ¿cuántas cosas para ti eran ganancia? ¿Cuántas cosas para ti hoy son ganancia? En realidad, las cosas que son ganancia hoy a ti, ¿son las de Cristo? ¿O eres como aquellos que llevan a Cristo a su negocio? Llevan a Cristo a sus vacaciones, llevan a Cristo a todos lados, pero porque no quieren estar sin Cristo, no porque en realidad quieran darle la gloria a Cristo en todo.
Pablo dice, pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. ¿Por qué tiene las cosas como pérdida? Por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo todo. La mejor traducción no es basura, pero creo que la traducción dijo, ay, probablemente le puede afectar sus oídos sensibles. Todo lo tengo por estiércol. Todo para ganar a Cristo, para reinar con Cristo. Hermanos, que este sea nuestro tema hoy, esta noche, recibiendo la palabra de nuestro amado pastor, durmiendo, en la madrugada, hermano, cuando te levantes. ¿Por qué me habrás traído aquí, Señor? ¿Será un bonito día en donde queremos que el próximo año llegue, o en realidad estás hablándome a mí? Si estás hablándome a mí, Señor, quiero recibir. Quiero decirte, Señor, bienvenido, Señor, trata conmigo. Qué alegría que tienes, amado Señor, la misericordia de este miserable, y estás hablando. Yo sé que no me quieres ver arruinado. Yo sé que tú tienes amor por mí. Señor, aquí me tienes. Aquí me tienes. Niega todo. Niégate a ti mismo, pero nunca niegues a Cristo. Si tú no lo niegas, algún día vas a estar de pie ante el gran trono blanco. Y Cristo, mi amado hermano, escúchame bien, Cristo te dirá, buen siervo y fiel, en lo poco, en ese mundo miserable, ese diminuto mundo, fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra a la gloria de tu Señor. Gloria a Dios, hermanos.